¿Qué tal? En Coyuntura recibe al profesor Iván Montoya. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, César. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Tenemos un tema en la agenda por decodificar. Debo comenzar diciendo que no es el más importante. En este instante estoy seguro que compartirás esto conmigo. Lo primero que no podemos perder de vista son las muertes que ha producido el ciclo de violencia en el que estamos. Pero está el caso de la Universidad San Marcos. Las puertas que se rompieron, la detención de los estudiantes y las narrativas legales que se están organizando alrededor de este evento para recusarlo o para justificarlo. Quería tu aproximación general. ¿Cómo has visto el caso de la Universidad de San Marcos y los alojados en ella? Sí, bueno, lo primero, como has empezado, ¿no? Hay 55 muertos, según hasta ayer, según el dato de la Defensoría, entre ellos también un policía, y hay que condenar esas muertes de cualquiera de los lugares que vengan. Eso no es expresión, efectivamente, de un ejercicio del derecho a la protesta. Tampoco los actos vandálicos que se han presentado al sur, con los cuales hay que empezar. Sin embargo, sí ha habido ejercicio desproporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en muchos escenarios. Tal vez eso es materia de investigación y tenga que vincularse ese uso desproporcionado de la fuerza a las muertes múltiples que han existido. Pero fijándonos, y en ese contexto del uso institucional de la fuerza, en lo que ha ocurrido con San Marcos, en mi lectura, a partir de el seguimiento de los hechos, a partir de lo que uno ha podido ver por los medios y ha tenido acceso también a algunas piezas que han estado circulando, el acta de ingreso de la policía, comunicados de San Marcos, en fin, lo que uno puede reconstruir es que hubo un grupo importante de personas, entre estudiantes y ciudadanos que venían de las zonas distintas del país y vinieron acá a Lima. Un grupo importante ingresó a la universidad y estuvo alojado desde el 17 de la noche. Hubo una comisión de diálogo para saber entre los estudiantes de San Marcos y las autoridades. Se les dio un plazo hasta el 19. Continuaron alojados allí. Los estudiantes pidieron el diálogo. Hasta ahí, digamos, están en tratativas para poder ver qué se produce con los ocupantes en San Marcos. Algunos ya se estaban retirando. Es en la noche, me parece, del 20 para el 21, 19 y 20, estoy perdiendo un poco ya los datos de la fecha, que parece que ingresan un grupo de estudiantes y un grupito pequeño de personas extrañas que cierran las puertas con candado y algunas banderolas. En ese contexto, yo he leído efectivamente entre el comunicado de San Marcos y lo que se ha podido apreciar del acta de intervención de la policía, hay un pedido, primero una denuncia por robo de lo que hubiera ocurrido, y la solicitud expresa y única de el libramiento de las puertas, de todas las puertas de acceso a la universidad. En ese petitorio no hay ningún petitorio o denuncia por usurpación de ninguna índole por parte de la autoridad competente. Es la policía la que deduce que habría una usurpación. Eso para mí es muy importante, porque el delito de usurpación es un delito que tiene que ver mucho entre el posicionario legítimo y aquel que ingresa violentamente y despoja a la persona de su posición, o ingresa y perturba la posición sin la autorización o sin la anuencia del legítimo poseedor. Quiere decir que la disponibilidad, es decir, el consentimiento o la aceptación por parte de la autoridad, sea explícita o tácita, es muy importante para definir y configurar un delito de usurpación. Desde ese punto de vista, dado que, más allá de que estemos en un contexto de emergencia, el delito de usurpación no ha sido explicitado por el poseedor ni en su comunicación formal el día del ingreso y del robo, ni en alguna comunicación verbal que hayamos visto por los medios de comunicación solicitando el apoyo de la policía para el desalojo de estas personas. Nunca lo hemos visto. La rectora, no, que es la autoridad legítima, no el tercero o cuarto funcionario que pueda haber existido
de la Universidad Mayor de San Marcos, desde esa perspectiva estricta, no hay forma, en principio, de que la policía pueda haber deducido una usurpación. Sí un robo, sí probablemente un acto de forzamiento de las puertas y el acto de libramiento. Creo que se justificaba efectivamente el ingreso de la policía, el romper y para acceder al libre tránsito de las puertas y probablemente la custodia. De ahí, adentro, con una extensión masiva de detenciones, yo veo que eso es una medida desproporcionada. Todas las o por lo menos la inmensa mayoría de las detenciones que se han producido ya de personas adentro, tomando desayuno, descansando, más allá que pueda o no gustarnos lo que pueda ocurrir, pero esa situación en la que se encontraban no justifica racionalmente la extensión y la masividad de las detenciones de las personas que ocupaban la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Déjame jugar a biseccionar tus apreciaciones, ¿no? La primera que voy a poner sobre la mesa es la última que has dicho. Puede gustarnos o no gustarnos el modo en que San Marcos o los estudiantes de San Marcos o los ocupantes o quienes controlaban los accesos de los ocupantes de San Marcos estaban organizando ese alojamiento. De hecho, hay una comparación intuitiva, fácil de hacer, con el modo en que la Universidad Nacional de Ingeniería desarrolló su propio proceso, los términos de su proceso de alojamiento. Vamos a regresar sobre eso, que tiene también una cuota de problemas legales por discutir. Sin embargo, tú, si estoy entendiéndote bien, diferencias la cuestión de la puerta exterior de la universidad, zona exterior de la universidad, con la cuestión del ingreso y la reacción sobre quienes allí estaban alojados. Quiero reparar en eso. Porque claro, tú te paras frente a la regla de usurpación, que es la invocada por el destacamento que ingresó, y comienzas diciendo, bueno, pues la delito de usurpación es uno que se refiere a la propiedad, de modo que el tenedor de la propiedad o el ocupante tiene una voz predominante en la constitución o la representación del evento. Pero es una universidad, y ahí quiero pensar un poco contigo. La universidad no es un activo. Digamos, los activos públicos son los edificios, las instalaciones, los laboratorios, el auditorio, los vehículos, lo que sea. Pero si no me equivoco, quiero tu impresión sobre esto, la universidad podría ser definida como un espacio institucional derivado del concepto de autonomía. Y ahí me pregunto, incluso dentro de este esquema en el que excluye las reglas de propiedad, porque el titular de la propiedad no tiene una pronunciación o un pronunciamiento claro sobre la agresión, incluso en ese marco, dentro de la autonomía, la universidad está conformada por estamentos, profesores, estudiantes y autoridades. Y si no me equivoco, hay por lo menos uno de esos estamentos, los estudiantes, que autorizan el ingreso de los ocupantes. ¿De qué manera el carácter de la universidad y de la autonomía universitaria complejiza cualquier tipo de aproximación penal a lo que pueda producirse en la autorización y administración de los espacios universitarios? Es decir, si una federación de estudiantes, salgamos por un instante solo para hacer el ejercicio de la San Marcos, si una federación de estudiantes decidiera hacer un evento de cualquier tipo, una actividad dentro del campus universitario que no contara con la aquiescencia, la conformidad de las autoridades, podrían las autoridades acusar a ese grupo de universitarios, guión estudiantes, de estar usurpando o apoderándose de parte del local. O el concepto de autonomía universitaria y el carácter de la universidad obliga aquí a pensar de otra manera. Tu ejemplo es colocado en el contexto en el que corresponde. Podríamos poner un símil del mismo ejemplo mucho más fácil para los que te escuchan y nos ven. Que pasen una casa grande con 3 hijos, papá y mamá en la casa, y estos 3 hijos invitan a una fiesta a 8 o 10 de sus amigos, de los cuales 2 son un poco traviesos, ¿no? Y los padres están totalmente ofuscados porque los hijos han traído aquí a unos 8 o 9 compañeros y están haciendo un poco de bulla. Estos no han entrado ilegalmente. No se puede decir que han despojado de posesión. No se puede sostener que hay usurpación. Ahí hay un tema que tiene que conversar el padre con el hijo para saber cómo estas personas se van de la casa o a qué hora se pueden retirar. Un poquito en pequeño
podríamos trasladarlo con mucho más complejidades, sobre todo en el caso de San Marcos. Como tú has dicho, es una universidad que está compuesta por estamentos. El estamento docente, el estamento administrativo, el estamento estudiantil. Por lo tanto, seguramente integran la asamblea universitaria y tienen una voz y algo representa. Por supuesto que la norma dice que es la rectora o el rector el que tiene la disposición para autorizar el ingreso de la fuerza pública, o no, hay como unas disposiciones salvo flagrancia o salvo, pero esta es una flagrancia particular, es una flagrancia relacionada a un delito en el que lo define mucho su poseedor legítimo. Esto de poseedor de legítimo es un tema que se disuelve porque es un estamento de 3 partes. Creería yo que sí, que la voz autorizada la tiene el rector o la rectora por la normativa, más o menos como nos muestra, sin embargo, condicionado por las decisiones de la asamblea universitaria, que me parece que es un estamento que está incluso por encima de... Entonces, si hay uno, hasta donde recuerdo, se pasaron el día 19 y los estudiantes, que son parte de un estamento, me imagino, piden a la rectora un momento de diálogo, un espacio de diálogo para saber qué hacer con los próximos días. Ya se habían ido algunos para saber cómo va a hacerse con el resto. Eso no puede, ese estatus no puede definirse como usurpación. Yo creo que, y dada la complejidad, la policía, por prudencia, no pudo dar ese salto de interpretación sobre la configuración de un posible evento delictivo y luego deducir su flagrancia. Creo que eso es un salto temerario. Ahí se produce la raíz del abuso en la intervención en San Marcos, ¿no? En la invisibilización del contexto. Lo que no impide, por supuesto, entrar, si se han pedido la liberación de las puertas, por supuesto, entrar, advertir, romper, detener, probablemente a los que han estado ahí tratando de impedir el que se liberen las puertas y tomarle la manifestación a los de seguridad que han sido seguramente constreñidos, ver que se robaron, porque la denuncia era por robo, y evidentemente con los que se pueda detener allí en la puerta, bastaba su intervención. Vamos a regresar de inmediato sobre la puerta, que me parece una escena clave en tu manera de aproximarte a las cosas, pero un metro más atrás. Para ponerlo también en gráficos claros, quiero poner una situación polar, a ver si te estoy siguiendo correctamente. Claro, si la rectora de la universidad percibiera o le fuera reportado un crimen en proceso, un caso de atentados contra la libertad sexual de alguien o una agresión física entre estudiantes con el riesgo de una golpiza, de un asesinato dentro de la universidad, en esa situación entonces estaría claro, evento de violencia registrado dentro, autoridad central que ya tendría legitimidad para autorizar el permiso para el ingreso de la fuerza pública y neutralizar ese evento. Pregunto, ¿podríamos, extrapolando esta situación, concluir que si admitimos esta regla en una disputa fuerte entre estudiantes y administración, ¿podría la administración usar la fuerza pública contra los estudiantes? Ya no estoy pensando en el ejemplo de una actividad de tipo cultural, por ejemplo, o política, otro ejemplo, la fiesta, que también es posible dentro del campus universitario. Estoy pensando en una protesta universitaria. ¿Qué va a pasar el día que una federación de estudiantes tome el control de parte de los establecimientos de la universidad en el contexto de una reclamación colectiva sobre condiciones universitarias que esté siendo discutida en la asamblea? Si extrapolamos las cosas en este esquema que ha usado la policía en San Marcos, podríamos terminar tolerando que sea la policía quien resuelva un problema que debe discutirse en la asamblea, el espacio en el que deben establecer sus reglas los estamentos de la universidad en el contexto de la autonomía. Pero hay que distinguir siempre los casos y los supuestos, ¿no? Yo creo que efectivamente, si algún grupo de estudiantes o alguna asociación de estudiantes o una representación de estudiantes, una federación de estudiantes, decide dentro del campus efectivamente realizar un acto de protesta por el descuido de la biblioteca, por el descuido del último concurso de profesores, por cualquier cosa que interese a la vida de la universidad, e incluso por asuntos que tienen que ver también por la vida del país, porque el derecho a la protesta no tiene delimitación sobre el tema sobre el cual uno protesta, y transcurren alrededor de la universidad por los patios comunes, y efectivamente hay una vocería. Evidentemente es un ejercicio legítimo del derecho de protesta.
Si en ese acto un grupo se deriva y evidentemente toma de rehén a un profesor en un cuarto determinado, en un salón determinado y no lo deja salir, y evidentemente el profesor pide auxilio, creo que se legitima evidentemente la intervención. La rectora puede pedir, o el rector puede pedir evidentemente la intervención policial inmediatamente. Y digamos, pero otra vez, es una intervención que no es como intervenir en cualquier lugar, ¿no? Hay que intervenir, digamos, con una suerte de, como dicen, con bisturí, ¿no? Es decir, para liberar en ese momento el espacio donde se tienen retenido al profesor o algunas otras personas y ver alrededor quiénes pueden haber sido los responsables, detenerlos, pero no puede extenderse al pabellón siguiente, al otro pabellón, donde no existía el problema. Entonces hay que tener hay que distinguir, ¿no? Porque la policía tiene que ser muy prudente cuando es llamada o convocada para intervenir ante un evento delictivo que pueda considerarse en flagrancia dentro de la universidad. Hay que tener mucho cuidado hasta dónde llega porque claro, puede estar invadiendo otros espacios en los que interfiere en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, en la autonomía universitaria o en la libertad de cátedra, ¿no? Tal vez haya que agregar para graficar esto que el concepto de autonomía universitaria está emparentado históricamente con el de claustro, y el de claustro convoca las antiguas indemnidades de los establecimientos de la Iglesia Católica, de modo que, respetando la distancia que proviene de la laización de las universidades, al final del día tocar el campus claustro es como ingresar dentro de una gran iglesia laicizada, ¿correcto? Y ahí es donde la precaución y el cuidado en la invasión de espacios no autorizados se convierte en fundamental. Pero vamos a la puerta, porque digamos, creo que en esta conversación le hemos puesto contenido al ambiente que está más allá de la puerta, dentro de la universidad, en ese todo estamental que es la universidad. ¿Habría sido esto entonces, Iván, si te sigo bien, distinto si la policía se hubiera limitado a, con las herramientas que son necesarias para eso, romper cadenas, retirar los avisos, pancartas o lo que sea, abrir las puertas y vigilar su permanencia abierta? Incluso detener a los que han estado allí. En el entorno, alrededor de la puerta. Impidiendo el ingreso de la policía, porque efectivamente están impidiendo el ingreso de los peatones. Pero más allá, todo lo que ha sido más allá, me ha parecido un ejercicio desproporcionado de la fuerza, ¿no? Lo que significa que la desproporción se explica porque el objetivo práctico, el operativo, reconstruido de sus consecuencias, parece ir dirigido hacia los manifestantes alojados y no hacia los incidentes utilizados como coartadas para hacer el despliegue. ¿Me estoy equivocando? Sí, yo creo que ha habido una intención trascendente, ¿no? Que no era exactamente... mi conclusión es que el uso de la calificación de flagrancia ha sido más un pretexto para otro fin, ¿no? Y esto queda claro porque a las, digamos, 27, 28 horas, la Fiscalía dispone la libertad de 292, solo uno queda. Por una razón distinta, ¿verdad? Sí, por una razón distinta, porque tiene un antecedente, creo. Cuando se lee la resolución, evidentemente uno ve que en ningún caso la Fiscalía hace un requerimiento de una medida de detención preliminar por haberle encontrado, objetos contundentes o algún tipo de líquido inflamable. No se ve en absoluto, digamos, es casi una mirada retrospectiva de ver el exceso y la desproporción llevada a cabo con aquellos que estaban adentro, ¿no? No me refiero a los que estaban en la puerta afuera. Entonces, es impresionante porque además es corta la resolución y el fiscal dice, no habiendo ningún otro elemento o razón para mantenerlos retenidos en en estas instalaciones policiales, se dispone la libertad. Claro, continúa la investigación preliminar a la espera de un informe, pero ya en cada uno de ellos no ha habido, pues, Antes de cambiar de universidad, que es una cosa que quiero hacer contigo también, me gustaría reparar sobre una construcción. La estación en la que se encuentran los intervenidos cuando la policía ingresa al campus. Digamos, estamos en una situación de emergencia. En un momento en que en general hay movilizaciones en la ciudad y ha habido enfrentamientos, la esquina del Parque Universitario con
La avenida Bancay es una evidencia de eso, una zona en la que ha habido conflagración física, más allá de la diferencia de proporciones. Pero estamos hablando de un campus donde los movilizados recibidos estaban alojados. Digo en eso en posición pasiva. Quiero hacer el símil, aunque esta no sea una situación de conflicto abierto, pero en las situaciones de conflicto las áreas de descanso o los dormitorios están protegidos. Pregunto, ¿qué relación hay entre el derecho a la protesta, que esta pues es un derecho en formación, en plena expansión en su reconocimiento, y el derecho de los manifestantes a pernoctar o a alojarse en los lugares inmediatos al área en la que deciden expresar esa protesta? Digo con esto, el derecho de los manifestantes, aquí no estamos hablando de las tribus violentas que han incendiado locales públicos, estamos hablando de población pasiva, alojada. El derecho a manifestarse comprende también el derecho a alojarse en algún lugar en el que sean recibidos, es decir, desalojar a los manifestantes mientras no están haciendo expresión de su derecho en calles, sino mientras están habitando en un lugar como el campus. ¿Es una violación al derecho a la protesta? Es una extraordinaria pregunta. No ha sido desarrollada ni por el Tribunal Constitucional en su sentencia, donde se reconoce, aunque de manera dispersa por los miembros del tribunal, el derecho a la protesta, y el informe de la Comisión Interamericana sobre el derecho a la protesta. Se desarrolla un contenido de 4 puntos sobre los temas que pueden ser materia del derecho a la protesta, son muy amplios, el momento, el lugar son muy amplios, la forma también es amplia siempre que sea pacífica. Incluso lo pacífico está como comentado también. La calificación de pacífico todavía tolera manifestaciones de disrupción, es decir, pequeñas manifestaciones en las que uno ensucia, probablemente estorba un poco las vías de tránsito por un momento corto, temporal. Todo eso está cubierto por el derecho a la protesta según el informe de la Comisión. Pero tu pregunta es interesante. No ha sido desarrollado, pero uno puede hacer algunas conclusiones sobre esto. Son, por lo menos la mayoría, no nos estamos refiriendo una vez más a esos vándalos sobre los cuales la policía tiene el deber de distinguir e identificarlos. Tú aquí la palabra vándalos, yo soy tribus, se está refiriendo, voy a insistir en esto, a quienes queman comisarías, claro, queman juzgados, incendian patrulleros, ¿verdad? Es interesante si hubieras efectivamente un registro, algo, y se tiene acá, miren, acá está, y acá está detenido. Yo creo que nadie pondría en duda eso, ¿no? Pero nos referimos al otro grupo, que son probablemente el 90%, no sé, decir, que se manifiestan y que han bajado por distintas razones de los distintas Sierra Centro, Sierra Sur, y han llegado a la capital. Yo diría, esto es interesante para ensayarlo y desarrollarlo, es como un ejercicio al derecho a la protesta en situación de permanencia. No es que estoy en Lima y protesto en Lima, luego regreso o el a mi momento casa. que me despliego. Claro, ¿correcto? Estos han dejado sus lugares de donde viven y donde están, y han venido en en posición de ejercer su derecho a la protesta. Y me parece que están en una suerte de dinámica permanente, más o menos del símil de los... Pero no quiero contagiar con el término, ¿no? Pero están en una situación de ejercicio del derecho de protesta permanente. Entonces, porque todos los días salen a manifestar, un buen grupo de ellos. Duermen en algún lugar, pueden dormir en un parque, pueden dormir en una iglesia si les abren la puerta de la iglesia o en los alrededores de una iglesia. Aquí ha sido en una universidad donde un estamento universitario de estudiantes les permitió ingresar. Creería que esa situación de pernoctar, tomar desayuno y volverse a preparar para la jornada de protesta que continúa, la palabra protesta no debería significar sinónimo de delito, siempre hay que tratar de diferenciarla. Me parece que es una suerte de ejercicio de derecho a protesta en continuación, en permanencia. Entonces, es un dato más para que la policía tenga cuidado, ¿no? No decir, aquí ya no hay manifestación del derecho a la protesta y puedo entrar. Entonces,
primero, es un delito en la que necesitamos mucho la poseedora legítima de definir una situación de desalojo y una exigencia de desalojo, ¿no? ¿Te refieres a la usurpación? Sí. El cuidado de, respecto de lo que se pide, una denuncia por robo y la liberación de las puertas, limitarme allí. Porque todas esas personas que han estado adentro, aunque eso probablemente no lo ha pensado la policía, son individuos, personas, aún en el ejercicio de su derecho a la protesta, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, son personas que están desarraigadas en este momento, han salido de sus lugares de origen en una actitud de protesta que marca una situación de continuidad y de permanencia. Entonces, en Lima, estén en donde están en una suerte de actitud de ejercicio de derecho a protesta activa y pasiva, si uno puede definirlo así. No lo he leído en todos los textos que he podido leer sobre ejercicio de derecho a protesta. Esta dimensión creo que es novedosa y que probablemente, si este caso vinculado al ingreso de la policía, creo que hay alguna denuncia por ahí por el abuso policial, se puede conocer o ventilar, puede ser materia de desarrollo en la jurisprudencia. De hecho, permíteme, si lo miramos en perspectiva, esta es una dimensión del antiguo asilium, que también se otorgaba desde las iglesias, ¿no? El asilo, que termina siendo la fuente de origen del derecho al refugio. Sí. Y claro, tenemos la particularidad de tener movilizaciones que incluyen desplazamiento, porque si esto que decimos puede ser utilizado para describir el derecho en su comportamiento dinámico, pues entonces también tendríamos que tener protegido el desplazamiento desde los lugares de origen hasta el lugar de arribo en situaciones de protesta regional o conectada entre campo y ciudad o entre más de una ciudad, ¿no? Ahora, claro, sí debo notar, Iván, que claro, tenemos esta mirada desde la que no escindimos el tiempo pasivo de un manifestante con el tiempo activo. Tú lo has descrito como una situación permanente que incluye, yo he agregado el desplazamiento, pero también el desarrollo, despliegue de una protesta y el descanso entre protestas. Pero mantenemos esta decisión, ambos además lo hemos hecho con un lenguaje bastante agresivo, respecto a quienes se manifiestan y respecto a quienes destruyen patrulleros, destruyen establecimientos públicos, incendian comisarías, casas privadas, el cuerpo sin vida de un efectivo de la policía. Tú has dicho vándalos, yo he dicho tribus. ¿Cómo podemos mantener esta decisión? ¿Tenemos espacio para poder exigir que el Estado también mantenga esta decisión? Tú has llegado a decir que si la policía hubiera tenido la fotografía de un sujeto quemando un patrullero y hubiera podido reconocerlo en el campus, la situación también habría sido distinta. Y el Estado no está pudiendo hacerlo. ¿Deberíamos exigirle ese nivel de precisión? Yo, primero, normativamente, el informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y Protesta exige que en el contexto de protesta los efectivos del orden distingan aquellos que ejercitan legítimamente su derecho a la protesta y aquellos que usan la violencia y destruyen la propiedad pública, privada o ponen en peligro la vida de las personas o de los propios agentes. Esa ya no es ejercicio del derecho, simplemente ni siquiera es un ejercicio abusivo del derecho a protesta, no es ejercicio del derecho a la protesta. Esos son actos delincuenciales que deberían ser reprimidos. Pero hay una exigencia de escindir para que el resto del ejercicio del derecho a la protesta no se vea mellada ni resquebrajada. Por supuesto que hay seguramente situaciones en las que es un poco complejo y difícil. Pero yo me pregunto, eso es un tema probablemente por dilucidar un poco más, creería que existe, en pleno siglo XXI, tecnología suficiente, inteligencia suficiente como para indagar dónde están aquellos que de manera mucho más, que tienen su agenda propia, como se ha dicho ahora, ¿no? Y que tienen ya una predisposición efectivamente a atacar, a quemar. Entonces, yo creo que ya se ha tenido que tener identificación sobre estas personas. Hay cámaras por todas partes, hay aparatitos celulares que toman foto por todas partes. La policía tiene acceso a todo ello. La policía tiene acceso a las cámaras distintas de la municipalidad.
Seguramente muchísimas fotos le ha llegado a sus despachos y a sus oficinas. Debería haber algún equipo que esté en este momento depurando completamente dónde están y luego ir a ubicarlos, ¿no? Con eso, evidentemente tenemos una evidencia y se puede disponer cualquier medida de restricción de su libertad. Tenemos un mes y no me parece que se haya hecho esa reconstrucción un equipo especial. Creo que, claro, la herencia que también se dejó del gobierno anterior me parece un sistema de inteligencia totalmente desarmado, ¿no? No sé si han logrado armar algo, pero esa es, creo que en este momento, la gran deficiencia, ¿no? Y al no existir, evidentemente, esa inteligencia, se procede solo con la reacción, ¿no? Gruesa e indiscriminada. Un comentario final, Iván, sobre la situación de la UNI. La Contraloría General de la República le ha pedido cuentas al rector de la UNI sobre el uso del campus para alojar universitarios que vienen de provincias a manifestarse, y eso introduce, es la razón de ese comentario final que te pido, una regla adicional, que es la del uso de bienes públicos, el peculado de uso, sí, llamado habitualmente. Un comentario sobre esto, por favor. A ver, yo no me he puesto a pensar detenidamente, pero vi la noticia con la Contraloría. La primera impresión que es, yo tengo un cierto aprecio por la Contraloría, estuve un tiempo en la Contraloría, claro, en un tribunal, pero sé dónde, en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Y constaté que, más allá del esfuerzo, sí tienen una cultura de la formalidad y no analizan a veces el fondo o lo material, ¿no? Entonces, han apuntado probablemente, como tú dices, a una suerte de peculado de uso, pero el peculado de uso hay dos consideraciones en derecho penal que en este momento me parecen claras para no ver ni por asomo un delito de peculado de uso. Uno, el tipo penal, hasta donde recuerdo, habla de máquina de trabajo, ¿no? Bueno, no sé dónde están alojados en este momento, si en las residencias con los otros estudiantes de la UNI o en alguna carpa en el jardín, ¿no? Pero no ocupan aulas, no ocupan la biblioteca. Me parece que en estricto no estarían dentro del tipo de bienes que son los que trata de proteger el peculado de uso, ¿no? No es que se han llevado todas las impresoras, ¿no? El material fílmico, no, creo que es ocupar o un dormitorio de la residencia, si es que hay residencia, o algún espacio del jardín. Me parece que es una exageración considerar eso maquinaria de trabajo, ¿no? Lo segundo, el principio que nosotros sabemos perfectamente en el derecho penal, que es el de mínima intervención. Yo creo que 24 horas, 48 horas, en fin, yo supongo que próximamente saldrán. ¿Cuánto resquebraja? Otro tema que pueden ocurrir, que claro, que puedan haber maltratado las instalaciones de tal manera que tengan que hacer un pintado nuevo de la universidad, por ejemplo, ¿no? O digamos, lo decías tú, ¿no? O que utilicen equipos para propaganda, fines propios. Digamos. Sí, yo creo que mínima intervención, es decir, mínima lesividad. Aquí habría que incluso cuestionarse si existe la lesividad a la correcta administración de los bienes públicos. Me parece exagerado. Y segundo, como digo, creo que el tipo tampoco lo permite, ¿no? Y no estoy tratando de utilizar la tercera, que es actuar en estado de necesidad. Es decir, hay una cantidad de personas sin estudiantes universidades, porque esa es la condición que creo que puso el rector. O sea, hermanos estudiantes universitarios de otras universidades del país acogidos en, o sea, un fin humanitario por razones de necesidad, porque no tienen dónde dormir. En este momento yo recuerdo los que han sido liberados no tenían dónde descansar. Ha habido una movilización para poder dónde se alojan. Entonces, ni siquiera estoy apelando al tercer argumento de actuar en una situación de extrema necesidad, es decir, la salud de estas personas, su integridad personal de estas personas, frente a lo que puede ser un aspecto nimio o pequeño de alteración del funcionamiento de la administración pública. Y no me parece, es más, pero digo, mi argumento principal creería está en que ese tipo de uso
no está prohibido en el peculado de uso, ¿no? Muchas gracias, Iván. Bueno, es una situación de la que seguiremos hablando, sin duda alguna. Universidades, manifestaciones, formas de refugio temporal, derecho a la protesta. Estaremos en coyuntura discutiendo estos asuntos. Nuevamente, gracias, Iván. Gracias.